Hay momentos en la vida donde la angustia no llega como un visitante inesperado. Llega como la respuesta natural y comprensible ante circunstancias que objetivamente tienen el peso suficiente para producirla. La situación que no tiene salida visible. El problema que lleva tiempo sin resolverse. El cansancio que se acumuló durante demasiado tiempo. Las heridas que todavía no cerraron completamente. Los problemas que parecen rodarte desde todos los ángulos sin dejar espacio para respirar. Y para exactamente ese momento, para exactamente esa persona, llega hoy una palabra. No como el consejo fácil de quien observa desde la comodidad de quien no tiene los mismos problemas. Como la declaración del Padre que conoce completamente la situación y que desde ese conocimiento completo dice algo que tiene el poder de transformar la experiencia de lo que se está viviendo sin necesariamente cambiar todavía todas las circunstancias. No te angusties. Confía en Dios. Esas dos instrucciones juntas forman la respuesta más completa que existe ante la angustia real. No te angusties no es la negación de que hay razones para la angustia. Es la instrucción de que hay algo más poderoso disponible que la angustia como respuesta a lo que se enfrenta. Y confía en Dios no es el consejo vacío de quien no tiene otra cosa que ofrecer. Es la alternativa concreta que tiene sustancia real detrás de ella. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está llegando exactamente en el momento donde la angustia ha tenido más presencia en tu vida de la que debería tener, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está en ese punto donde el cansancio, las heridas y los problemas producen exactamente la angustia que el mensaje de hoy aborda. Hazlo ahora y regresa porque lo que sigue es para ti. No es casualidad que estés aquí. Quiero comenzar con esta declaración porque creo que merece ser recibida con más profundidad de la que frecuentemente se le da. La providencia de Dios no opera solamente en los grandes eventos de la historia. Opera también en los momentos pequeños y cotidianos donde algo llega a la vida de una persona en el momento exacto donde lo necesitaba. El mensaje que aparece en el feed precisamente el día donde más hacía falta. El versículo que alguien comparte sin saber por qué pero que llega con la precisión de lo que fue diseñado para ese momento específico. Esa no casualidad no es superstición. Es la fe en el Dios que dijo que sus ojos recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen corazón perfecto para con Él. El Dios cuya vigilancia activa sobre sus hijos incluye los momentos donde lo que necesitan llega de las maneras más inesperadas en los momentos más precisos. Si llegaste aquí hoy no es accidente. Hay una razón que el Padre que te conoce completamente conoce con precisión. Y esa razón tiene que ver con la palabra específica que tu alma necesita escuchar hoy. Hay una palabra de paz, fe y esperanza que tu alma necesita escuchar hoy. Quiero explorar cada una de esas tres dimensiones con la profundidad que merece porque juntas forman el contenido completo de lo que Dios tiene para el corazón angustiado. Paz. No la que depende de que las circunstancias se resuelvan primero, sino la que puede coexistir con las circunstancias sin resolver porque su fuente no son las circunstancias sino la presencia de Dios en ellas. El shalom bíblico que es completud e integridad y florecimiento. El que Jesús dijo: mi paz os doy, no como el mundo la da yo os doy. La paz de Dios que sobrepasa el entendimiento porque su lógica no opera dentro de los límites del análisis de las circunstancias. Esa paz no llega como la eliminación del problema. Llega como la transformación de la experiencia interior del que enfrenta el problema. El mismo problema antes y después de recibir la paz de Dios no se experimenta de la misma manera. No porque el problema cambió, sino porque el estado interior del que lo enfrenta cambió. Y esa transformación interior es exactamente lo que la palabra de paz que Dios trae hoy puede producir. Hay momentos en la vida donde la angustia no llega como un visitante inesperado. Llega como la respuesta natural y comprensible ante circunstancias que objetivamente tienen el peso suficiente para producirla. La situación que no tiene salida visible. El problema que lleva tiempo sin resolverse. El cansancio que se acumuló durante demasiado tiempo. Las heridas que todavía no cerraron completamente. Los problemas que parecen rodarte desde todos los ángulos sin dejar espacio para respirar. Y para exactamente ese momento, para exactamente esa persona, llega hoy una palabra. No como el consejo fácil de quien observa desde la comodidad de quien no tiene los mismos problemas.
como la declaración del Padre que conoce completamente la situación y que desde ese conocimiento completo dice algo que tiene el poder de transformar la experiencia de lo que se está viviendo sin necesariamente cambiar todavía todas las circunstancias. No te angusties. Confía en Dios. Esas dos instrucciones juntas forman la respuesta más completa que existe ante la angustia real. No te angusties no es la negación de que hay razones para la angustia. Es la instrucción de que hay algo más poderoso disponible que la angustia como respuesta a lo que se enfrenta. Y confía en Dios no es el consejo vacío de quien no tiene otra cosa que ofrecer. Es la alternativa concreta que tiene sustancia real detrás de ella. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está llegando exactamente en el momento donde la angustia ha tenido más presencia en tu vida de la que debería tener, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está en ese punto donde el cansancio, las heridas y los problemas producen exactamente la angustia que el mensaje de hoy aborda. Hazlo ahora y regresa porque lo que sigue es para ti. No es casualidad que estés aquí. Quiero comenzar con esta declaración porque creo que merece ser recibida con más profundidad de la que frecuentemente se le da. La providencia de Dios no opera solamente en los grandes eventos de la historia. Opera también en los momentos pequeños y cotidianos donde algo llega a la vida de una persona en el momento exacto donde lo necesitaba. El mensaje que aparece en el feed precisamente el día donde más hacía falta. El versículo que alguien comparte sin saber por qué pero que llega con la precisión de lo que fue diseñado para ese momento específico. Esa no casualidad no es superstición. Es la fe en el Dios que dijo que sus ojos recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen corazón perfecto para con Él. El Dios cuya vigilancia activa sobre sus hijos incluye los momentos donde lo que necesitan llega de las maneras más inesperadas en los momentos más precisos. Si llegaste aquí hoy no es accidente. Hay una razón que el Padre que te conoce completamente conoce con precisión. Y esa razón tiene que ver con la palabra específica que tu alma necesita escuchar hoy. Hay una palabra de paz, fe y esperanza que tu alma necesita escuchar hoy. Quiero explorar cada una de esas tres dimensiones con la profundidad que merece porque juntas forman el contenido completo de lo que Dios tiene para el corazón angustiado. Paz. No la que depende de que las circunstancias se resuelvan primero, sino la que puede coexistir con las circunstancias sin resolver porque su fuente no son las circunstancias sino la presencia de Dios en ellas. El shalom bíblico que es completud e integridad y florecimiento. El que Jesús dijo: mi paz os doy, no como el mundo la da yo os doy. La paz de Dios que sobrepasa el entendimiento porque su lógica no opera dentro de los límites del análisis de las circunstancias. Esa paz no llega como la eliminación del problema. Llega como la transformación de la experiencia interior del que enfrenta el problema. El mismo problema antes y después de recibir la paz de Dios no se experimenta de la misma manera. No porque el problema cambió, sino porque el estado interior del que lo enfrenta cambió. Y esa transformación interior es exactamente lo que la palabra de paz que Dios trae hoy puede producir. Y todo obrará para tu bien. Esta tercera garantía es quizás la más inclusiva y al mismo tiempo la más difícil de recibir en los momentos de mayor angustia. Porque todo obrará para bien incluye también lo que en el momento presente no parece bien en ningún sentido de la palabra. Romanos 8:28 de la mañana lo dice con la precisión que merece. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. No solamente las favorables. Las difíciles también. Las que producen el dolor también. Las que no tienen explicación aparente también. Ese todo obrará para bien no es la negación de que algunas cosas son genuinamente malas en sí mismas. Es la declaración del poder de Dios para tomar lo que es malo y producir con ello bien que sin esa materia prima no habría podido existir. Como el metalúrgico que toma el mineral en bruto con todas sus impurezas y que a través del proceso del fuego produce el metal puro que tiene usos que el mineral en bruto no podía tener. Si te sientes cansado, herido o rodeado de problemas, esta descripción honesta de los estados que pueden coexistir con la fe genuina es parte de lo que hace el mensaje de hoy tan relevante para quien lo recibe. No es el mensaje para los que están bien y quieren confirmación de que seguirán estando bien. Es el mensaje específicamente para los que están cansados, heridos o rodeados de problemas. El cansancio.
Ya hemos hablado en mensajes anteriores del punto donde el agotamiento llega después de demasiado durante demasiado tiempo. Donde las reservas están en cero y el camino todavía requiere más de lo que hay disponible. El mensaje de hoy para ese cansancio dice: recibe hoy esta lluvia de alegría y serenidad. La lluvia que llega desde afuera cuando el terreno interior está seco. Que no fue producida por el terreno sino que llegó sobre él. Que lo transforma no por el esfuerzo del terreno sino por la gracia de lo que cayó sobre él. Las heridas. Las que tienen historia. Que fueron producidas por personas, por circunstancias, por experiencias que dejaron algo en el interior que todavía duele cuando se le toca. El mensaje de hoy para las heridas dice: Dios mueve montañas. Y una de las montañas que puede mover es la montaña de las heridas que parecían demasiado profundas para sanar completamente. El mismo poder que puede mover montañas puede sanar heridas que desde la perspectiva humana parecían permanentes. Y los problemas que rodean. La sensación de estar cercado desde todos los lados. De que no hay espacio en ninguna dirección que no esté ocupado por un problema que requiere atención. Que la lista de lo que debe ser resuelto excede cualquier capacidad razonable de resolución en el tiempo disponible. Para ese estado el mensaje de hoy dice: Dios mueve montañas y abre caminos en medio del desierto. El Dios que en el Éxodo abrió el mar rojo cuando no había salida, el que en el desierto produjo el maná y el agua de la roca. Ese Dios no tiene el mismo problema de capacidad que produce la angustia en quien enfrenta los problemas desde sus propios recursos limitados. Eres hija, hijo del Eterno. Esta declaración de identidad es una de las más importantes del mensaje de hoy. Porque la angustia frecuentemente opera atacando la comprensión de quién se es. Produciendo la sensación de que el peso de los problemas define la identidad de alguna manera. Que ser alguien que tiene tantos problemas sin resolver dice algo sobre el valor o el mérito de esa persona. Y Dios dice: eres hija, hijo del Eterno. Esa identidad no está determinada por el estado de las circunstancias. No disminuye cuando los problemas aumentan. No es cuestionada cuando el cansancio llega. Eres hijo del Eterno. Con todo lo que eso implica sobre el acceso, sobre la cobertura, sobre el amor que te rodea y sobre el poder que está disponible para quien pertenece a esa familia. El Eterno. Ese nombre de Dios que habla de su existencia fuera del tiempo. El que es y era y ha de venir. El que no tiene los límites que el tiempo impone sobre todo lo demás. El que ve el final desde el principio. El que desde esa perspectiva fuera del tiempo puede decir con certeza que lo que parece tener todas las posibilidades de salir mal tiene en realidad un destino que fue determinado desde antes de que el problema existiera. Eres hijo del Eterno. No del tiempo y sus limitaciones. No de las circunstancias y sus fluctuaciones. Del Eterno. Y esa filiación cambia completamente lo que es posible en la situación que produce la angustia. Y tu victoria ya fue ganada. Esta declaración tiene su base en algo que la teología cristiana establece como uno de sus fundamentos más importantes, que la victoria definitiva sobre todo lo que puede amenazar la vida del Hijo de Dios ya fue ganada en la cruz y en la resurrección de Cristo. No que todas las batallas específicas de la vida ya están ganadas sin que sea necesario pelearlas, sino que el resultado de la guerra ya fue determinado. El adversario que opera en las circunstancias que producen la angustia ya fue derrotado en la batalla que decidió el resultado de todas las demás. Y desde esa victoria ya ganada, cada batalla específica puede ser peleada con la certeza de que el resultado final ya fue determinado. La victoria ya fue ganada no elimina la necesidad de pelear las batallas del presente, pero cambia completamente la experiencia de pelearlas. El que pelea desde la incertidumbre sobre el resultado final pelea con una ansiedad que el que pelea desde la certeza de la victoria ya ganada no tiene. El atleta que sabe que el resultado ya fue determinado a su favor puede competir desde un nivel diferente de libertad que el que no tiene esa certeza. Este es el día de tu liberación. Esta declaración final del mensaje de hoy tiene un peso que quiero que recibas con toda la atención disponible. No el día en que todo se resolverá completamente en todas sus dimensiones visibles, sino el día donde algo que tenía atado puede ser soltado, donde algo que estaba oprimiendo puede ser levantado, donde la angustia que gobernaba puede comenzar a ceder ante algo que tiene más autoridad sobre la experiencia interior.
La liberación que el mensaje de hoy proclama comienza en el interior antes de que se manifieste en el exterior. Comienza con la recepción genuina de la paz, la fe y la esperanza que Dios trae. Con el reconocimiento de la compañía de Dios que nunca se fue. Con la certeza de que nada llegará tarde y nada faltará y todo obrará para bien. Con el recibir la identidad correcta de Hijo del Eterno cuya victoria ya fue ganada. Esa liberación interior es real aunque las circunstancias externas todavía no hayan cambiado completamente. Como la persona que recibe la noticia de que fue liberada de prisión experimenta la libertad desde el momento de recibir la noticia aunque todavía esté físicamente dentro de las paredes. El interior puede ser libre antes de que el exterior confirme la libertad. Quiero hablarte de las prácticas concretas que hacen posible que el mensaje de hoy sea recibido de manera que produzca el efecto que tiene el poder de producir. Porque hay una diferencia entre escuchar palabras de fe y recibirlas de manera que transformen la experiencia interior. La primera práctica es la quietud deliberada ante Dios. El Salmo 46:10 que desarrollamos en un mensaje anterior dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa quietud no es simplemente el silencio físico. Es el espacio interior que se abre deliberadamente para recibir lo que Dios tiene. Antes de continuar con el procesamiento ansioso de los problemas que produce la angustia, detenerse. Respirar. Y en ese espacio de quietud recibir la presencia de Dios que es la fuente de todo lo que el mensaje de hoy promete. La segunda práctica es la declaración activa de las promesas sobre la propia situación. No la recitación mecánica. La declaración genuina que lleva cada promesa específica a la situación concreta que produce la angustia. No llegará tarde la provisión que necesito en esta situación específica. No faltará lo que mi familia necesita en este momento concreto. Todo esto que estoy viviendo obrará para bien de maneras que todavía no puedo ver completamente. Esa declaración activa y específica tiene un efecto sobre el estado interior que la declaración genérica no siempre produce. La tercera práctica es la gratitud que nombra. No la gratitud genérica que dice gracias por todo sin especificar nada. La que nombra específicamente las señales de la fidelidad de Dios que están presentes aunque la angustia los haya hecho difíciles de ver. La provisión que llegó aunque la angustia decía que no llegaría. La fortaleza que estuvo disponible aunque el cansancio decía que ya no había. El momento de paz en medio de los problemas que prueba que la paz de Dios puede coexistir con las circunstancias difíciles. Nombrar esas señales específicas de la fidelidad de Dios es la práctica que alimenta la fe cuando la angustia intenta alimentarse del inventario de lo que falta. Y la cuarta práctica es la comunidad que sostiene. El compartir el mensaje de hoy con alguien que también lo necesita no es solamente un acto de generosidad hacia esa persona. Es también parte de la práctica que sostiene la propia fe. Porque al compartir lo que Dios dice, se refuerza en el propio corazón la realidad de lo que se comparte. Al decirle a otro que la victoria ya fue ganada, se escucha uno mismo decirlo. Y escucharse decirlo con convicción genuina produce en el interior algo que solamente escucharlo desde afuera no produce de la misma manera. No te angusties. Confía en Dios. Esas dos instrucciones con las que comenzó este mensaje son las que también lo sostienen desde el principio hasta el final. No como el slogan vacío de quien no tiene otra cosa que ofrecer. Como la síntesis del mensaje completo del Padre que conoce la angustia de su Hijo, que conoce los problemas que la producen, que conoce el cansancio y las heridas y la sensación de estar rodeado, y que desde ese conocimiento completo dice, no te angusties. Hay algo más poderoso disponible para ti que la angustia como respuesta a lo que enfrentas. Y ese algo más poderoso tiene nombre. Se llama confianza en mí. La confianza en Dios que el mensaje de hoy invita no es la que niega la realidad de los problemas. Es la que contextualiza los problemas dentro de la realidad más grande del Dios que mueve montañas, que abre caminos en el desierto, cuya presencia te acompaña desde el primer día y que seguirá hasta que cada promesa sea cumplida. Esa confianza está disponible hoy. No cuando los problemas se resuelvan. Hoy, en el estado presente de las cosas. Para el Hijo del Eterno cuya victoria ya fue ganada. Y desde esa confianza la angustia puede comenzar a ceder ante la paz, la fe y la esperanza que Dios trajo específicamente para este momento de tu historia. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré,
Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10 tiene 4 promesas que ya desarrollamos en profundidad en mensajes anteriores. Hoy quiero explorar el versículo desde un ángulo diferente que creo que lo hace especialmente relevante para quien lo recibe. Porque el miedo que el versículo aborda no tiene una sola forma. Cambia con las etapas de la vida. Lo que produce terror en la juventud no es exactamente lo que produce terror en la madurez. Y lo que amenaza con el desmayo en la vejez tiene características distintas de lo que amenaza con él en los años intermedios. Y el versículo de Isaías 41:10 fue diseñado con la amplitud suficiente para hablar con precisión a cada una de esas etapas. No como una promesa genérica que se aplica de la misma manera a todos. Como una promesa que tiene la profundidad suficiente para llegar exactamente al tipo de miedo y al tipo de desmayo que cada etapa específica produce. Quiero recorrer las etapas de la vida con la honestidad que cada una merece y mostrar cómo el versículo habla directamente a los miedos y los desmayos que son más característicos de cada una. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está llegando en la etapa de tu vida donde el miedo tiene una forma específica que este mensaje va a tocar, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que está en la misma etapa y que necesita escuchar que Isaías 41:10 fue escrito también para sus miedos específicos. Hazlo ahora y regresa porque lo que sigue es para ti. La juventud y sus miedos. Primera etapa. La juventud tiene sus propios miedos que son diferentes de los de las etapas siguientes en su forma, aunque el versículo de Isaías los abarca con la misma completud. El miedo al futuro desconocido. Es quizás el más característico de la juventud. El joven que está en el umbral de decisiones que definirán décadas de su vida sin tener todavía la experiencia que ayudaría a tomarlas con más confianza. La carrera que debe elegir. La persona con quien compartir la vida. El lugar donde establecerse. Las decisiones que en la juventud parecen irrevocables y que por lo tanto llevan el peso de la permanencia que no siempre corresponde a la realidad. Ese miedo al futuro desconocido tiene una intensidad particular en la juventud porque la juventud tiene menos historia personal de la fidelidad de Dios en la que apoyarse. El adulto que ha caminado décadas con Dios tiene un registro de experiencias donde Dios fue fiel que puede usar como fundamento de la confianza en el futuro. El joven que está comenzando ese camino tiene menos de ese registro disponible. Y esa menor historia produce frecuentemente una mayor intensidad del miedo ante lo que viene. Para ese miedo específico de la juventud, Isaías 41:10 dice, «No temas porque yo estoy contigo». Y esa presencia de Dios en el futuro desconocido del joven no es la presencia distante del que observa cómo el joven navega sus decisiones desde lejos. Es la presencia del que ya está en el futuro que el joven teme. El que conoce el final desde el principio. El que puede decir con la certeza del que ya estuvo ahí, no temas porque yo estoy en el futuro que te produce el miedo con la misma plenitud con que estoy en el presente donde recibes esta promesa. El miedo al rechazo. También es característico de la juventud aunque puede persistir en etapas posteriores. La necesidad de aceptación que en la juventud tiene una intensidad particular porque la identidad está siendo formada y la aceptación o el rechazo de los pares tiene un peso sobre esa formación que en etapas posteriores de mayor solidez identitaria ya no tiene el mismo impacto. El miedo al rechazo. También es característico de la juventud aunque puede persistir en etapas posteriores. La necesidad de aceptación que en la juventud tiene una intensidad particular porque la identidad está siendo formada y la aceptación o el rechazo de los pares tiene un peso sobre esa formación que en etapas posteriores de mayor solidez identitaria ya no tiene el mismo impacto. El miedo al rechazo produce en el joven la tendencia de adaptar la propia identidad a lo que el entorno parece valorar. De esconder lo que podría producir el rechazo. De presentar versiones curadas de sí mismo en lugar de la autenticidad que la fe genuina produce. Y ese miedo, si no es abordado correctamente, puede producir la doble vida que el versículo 1 del Salmo 1 describe cuando habla de no sentarse en la silla de los escarnecedores. Para ese miedo específico, Isaías 41:10 dice, «No temas porque yo soy tu Dios». Ese tu Dios que te conoce completamente, que conoce lo que hay detrás de la versión curada que presentas al mundo y que desde ese conocimiento completo te ama sin condición, es el fundamento de la seguridad que hace posible la autenticidad sin el terror del rechazo.
El joven que sabe que hay alguien cuya aceptación no depende del desempeño puede relacionarse con los otros desde un lugar diferente al del que necesita desesperadamente su aprobación. El miedo al fracaso del primer intento. La juventud frecuentemente enfrenta los primeros grandes intentos. El primer trabajo significativo. El primer proyecto importante. La primera relación seria. Y esos primeros intentos tienen el peso del desconocimiento de lo que viene. Sin la experiencia de haber fallado antes y de haberse levantado. Sin el conocimiento de que el fracaso no es el fin de la historia. Ese primer fracaso cuando llega puede producir en el joven el tipo de desmayo que el versículo aborda en su segunda promesa. Para ese desmayo específico de la juventud, Isaías 41:10 dice: no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. El esfuerzo que Dios produce en el joven que enfrenta el primer fracaso no es el esfuerzo de pretender que el fracaso no ocurrió. Es el esfuerzo genuino de levantarse desde la certeza de que el Dios que te esfuerza tiene en mente un propósito que el fracaso del primer intento no destruyó. Que hay un siguiente intento. Que lo que el fracaso enseñó tiene valor para el intento siguiente. Y que el Dios que te esfuerza conoce exactamente qué tipo de esfuerzo necesitas en este momento específico de tu historia. El miedo a no ser suficiente. También característico de la juventud, aunque en su forma juvenil tiene una especificidad particular. El joven que se compara constantemente con lo que otros parecen ser. Que siente que todos los demás parecen tener más claro lo que hacen y quiénes son. Que la sensación de insuficiencia que el proceso de formación de la identidad produce en la juventud puede ser aplastante cuando no hay el fundamento correcto. Para ese miedo específico, el siempre te ayudaré de la tercera promesa del versículo tiene una aplicación directa. No simplemente que ayudará en los momentos de crisis aguda, que siempre ayudará, incluyendo en los momentos de formación de la identidad donde la insuficiencia se siente más intensamente. Donde el proceso de llegar a ser lo que se está haciendo todavía no tiene los resultados visibles que confirmarían la suficiencia. En esos momentos también el siempre te ayudaré garantiza que el proceso de formación tiene el acompañamiento de quien conoce exactamente quién está haciendo en el proceso de convertirte en quien fuiste diseñado para ser. La madurez y sus miedos. Segunda etapa. La madurez tiene sus propios miedos que son cualitativamente diferentes de los de la juventud. No necesariamente más o menos intensos. Diferentes en su forma y en el tipo de respuesta que el versículo ofrece para ellos. El miedo al estancamiento. Una de las experiencias más características de la madurez que frecuentemente no es reconocida como miedo sino como una forma de depresión o de insatisfacción sin nombre claro. El adulto que siente que el camino que está caminando ya no tiene la dirección que creía que tenía. Que las expectativas que tenía para este punto de la vida no corresponden a la realidad presente. Que hay un vacío entre lo que la vida es y lo que se esperaba que fuera a esta altura del camino. Ese miedo al estancamiento produce el desmayo particular del adulto que ve que la mitad del camino ya pasó y que el destino que imaginaba todavía parece lejos. Que el propósito que creía haber encontrado ya no produce la misma claridad. Que la fe que tenía en la juventud pasó por el proceso del tiempo y de las experiencias difíciles y que salió con una forma diferente que no siempre se reconoce como fe aunque lo sea. Para ese desmayo específico de la madurez, Isaías 41:10 dice: no desmayes porque yo soy tu Dios. Ese yo soy en tiempo presente establece que la relación que fundamenta la promesa sigue siendo actual. No fue, es. Y desde ese es presente, Dios dice que sigue siendo el Dios que te esfuerza no solamente en los primeros pasos del camino, sino también en los intermedios donde el estancamiento parece amenazar con ser el estado permanente. El miedo a la pérdida acumulada. La madurez tiene el peso que la juventud no tiene todavía. El peso de las pérdidas que se van acumulando con el tiempo. Las personas que se fueron. Las oportunidades que no se tomaron o que se tomaron y no produjeron lo esperado. Los sueños que se abandonaron o que se cumplieron pero no de la manera que se anticipó. Las relaciones que no sobrevivieron el paso del tiempo. Todo ese inventario de pérdidas que la madurez lleva y que la juventud todavía no conoce en la misma dimensión. Ese peso de la pérdida acumulada puede producir un tipo de miedo que no es el miedo al futuro de la juventud, sino el miedo al presente del adulto. El miedo de que lo que ya se perdió no pueda ser restaurado.
De que la narrativa de la vida ya tiene suficientes capítulos escritos como para que el resultado sea predecible aunque no sea el que se hubiera elegido. Para ese miedo específico de la madurez, el siempre te ayudaré de la tercera promesa tiene una dimensión particular. No solamente que ayudará en los desafíos futuros, que siempre ayudó, incluyendo en los momentos de pérdida que el inventario de la madurez contiene, y que seguirá ayudando porque Él siempre cubre todo el tiempo en ambas direcciones, pasado, presente y futuro. El ayudar de Dios en los momentos de pérdida pasada puede ser reconocido retrospectivamente con la perspectiva que la distancia del tiempo permite. Y desde ese reconocimiento retrospectivo, el miedo ante las pérdidas futuras puede ser habitado desde la certeza de que el mismo ayudar que estuvo en las pérdidas pasadas estará en las que vengan. El miedo al fracaso del proyecto de vida. La madurez tiene una relación con el fracaso diferente a la de la juventud. En la juventud, el fracaso del primer intento tiene el peso del desconocimiento. En la madurez, el fracaso tiene el peso de la inversión profunda. El adulto que ve fracasar algo en lo que invirtió años, recursos, energía, identidad, experimenta un tipo de desmayo que tiene una profundidad que el fracaso del primer intento de la juventud no siempre tiene. El matrimonio que se deshizo después de décadas. La empresa que se construyó y que no sobrevivió. El ministerio en el que se invirtió profundamente y que no produjo el fruto esperado. El proyecto de vida que en la madurez revela que la dirección que tomó no fue la que el diseño original contemplaba. Esos fracasos del proyecto de vida tienen su propio desmayo característico. Para ese desmayo, la segunda promesa del versículo dice con especificidad particular: no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. El esfuerzo que Dios produce en el adulto que enfrenta el fracaso del proyecto de vida es el esfuerzo que hace posible el siguiente capítulo. Que reconoce que el capítulo que terminó mal no es el capítulo final. Que hay algo que puede ser construido desde lo que quedó después del derrumbe que tiene el valor de lo que el proceso enseñó. Que el Dios que te esfuerza conoce exactamente qué tipo de esfuerzo produce el siguiente paso correcto desde este punto específico del camino. El miedo al tiempo que se acaba. También característico de la madurez en su segunda mitad. La conciencia creciente de que el tiempo disponible para el cumplimiento de los propósitos que se tienen en el corazón es finito y que la diferencia entre lo que se quiso hacer y lo que se hizo genera una urgencia que a veces se convierte en angustia. Para ese miedo específico, el siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia de la cuarta promesa tiene una aplicación directa. El sustento que Dios garantiza no está limitado por el tiempo de la misma manera en que los recursos humanos lo están. La diestra de la justicia de Dios puede sostener la realización del propósito en el tiempo que Dios determina como correcto independientemente de cuál sea la evaluación humana de cuánto tiempo queda. La vejez y sus miedos. Tercera etapa. La vejez tiene sus miedos que son diferentes en su forma, aunque el versículo de Isaías también los abarca completamente. Y quiero explorar los miedos de la vejez con la honestidad y la ternura que esa etapa merece. El miedo al abandono. Uno de los miedos más profundos de la vejez y uno de los más dolorosos porque frecuentemente tiene fundamento en la experiencia. Los hijos que tienen sus propias vidas y que tienen menos tiempo. Los amigos que se fueron antes. El cónyuge que partió. El sentido de comunidad que se fue reduciendo gradualmente. La vejez puede producir una soledad que tiene una calidad diferente a la soledad de otras etapas porque las circunstancias la hacen más estructural y menos temporal. Para ese miedo específico de la vejez, Isaías 41:10 dice con toda la fuerza posible: no temas porque yo estoy contigo. Ese yo estoy contigo no es un consuelo vacío para la soledad de la vejez. Es la declaración del Dios que no envejece, que no se cansa de la compañía, que no tiene las limitaciones que el tiempo impone sobre la disponibilidad de las relaciones humanas. La compañía de Dios en la vejez es la compañía que puede estar presente con una constancia que ninguna relación humana puede garantizar porque ninguna relación humana tiene la permanencia que la relación con Dios tiene. El miedo a la irrelevancia. También característico de la vejez. El anciano que fue activo en su esfera de influencia y que gradualmente ve esa esfera reducirse. Que lo que hacía y que tenía impacto ya no puede hacerlo de la misma manera. Que la cultura que lo rodeaba en sus años de mayor actividad fue siendo reemplazada por una cultura diferente donde sus puntos de referencia ya no tienen el mismo peso.
El miedo de que la vida que se vivió ya no tiene importancia para el mundo que continúa. Para ese miedo el siempre te ayudaré tiene una aplicación específica. El siempre incluye la vejez. El ayudar de Dios no disminuye cuando la esfera de influencia visible se reduce. Puede cambiar de forma. El anciano que en su vejez no puede hacer lo que hacía en su madurez puede interceder. Puede bendecir. Puede transmitir la sabiduría acumulada a las generaciones que vienen. Puede ser la presencia de Dios en el entorno inmediato de maneras que solamente quien tiene la profundidad que la vejez produce puede ofrecer. El siempre te ayudaré garantiza que la forma de la contribución se adapta a la etapa sin que la contribución misma desaparezca. El miedo al deterioro. El que la vejez produce ante la conciencia del declive físico y a veces cognitivo que acompaña el envejecimiento. El cuerpo que ya no puede lo que podía. La memoria que no siempre funciona con la misma precisión. La dependencia que gradualmente aumenta y que para quien fue independiente durante décadas tiene su propio tipo de desmayo. Para ese desmayo específico de la vejez, la segunda promesa dice, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. El esfuerzo que Dios produce en la vejez no necesariamente toma la forma del vigor físico que ya no está disponible. Toma la forma de la dignidad que la presencia de Dios sostiene independientemente del estado físico. De la paz interior que puede ser más profunda en la vejez que en cualquier otra etapa precisamente porque la relación con Dios que la vida completa fue cultivando llegó a su mayor profundidad. De la sabiduría que emerge naturalmente del proceso completo de la vida cuando fue vivida con la orientación correcta. El miedo a la muerte. El miedo más existencial de todos y el que en la vejez tiene mayor inmediatez. No el miedo abstracto de la muerte que todos tienen en algún nivel. El miedo concreto de quien siente que la distancia entre el presente y ese momento final se va reduciendo. Que lo que era una posibilidad distante se va convirtiendo en una certeza próxima. Que el proceso de la vida está llegando a su conclusión visible y que lo que hay al otro lado de esa conclusión requiere más que la especulación humana para ser habitado con paz. Para ese miedo específico, el versículo de Isaías 41:10 tiene su respuesta más completa y más necesaria. No temas porque yo estoy contigo. Yo que soy el Dios de la resurrección. Yo que vencí la muerte en la persona de Jesucristo. Yo cuya victoria sobre la muerte es la garantía de que el final de la vida visible no es el final de la vida. Yo que dije en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. La promesa de Isaías 41:10 para el miedo a la muerte en la vejez no es la negación de que la muerte ocurrirá. Es la declaración de que el Dios que estará contigo en ese momento es el mismo que ya demostró que tiene la autoridad sobre ese momento. El siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia incluye el sustento en el momento del paso final. La diestra que no suelta en ningún otro momento tampoco suelta en ese. Quiero hablarte ahora de algo que las tres etapas tienen en común a pesar de que sus miedos específicos son diferentes. Y es que en cada etapa el versículo ofrece la misma estructura de respuesta aunque el contenido específico de esa respuesta varía. En cada etapa hay el miedo que responde a la amenaza externa. Y el versículo dice, no temas porque yo estoy contigo. La presencia de Dios es la respuesta al miedo de cada etapa con la especificidad que el miedo de esa etapa requiere. En cada etapa hay el desmayo que responde al agotamiento interno. Y el versículo dice, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. El esfuerzo que Dios produce es la respuesta al desmayo de cada etapa con la forma que el desmayo de esa etapa específica necesita. En cada etapa hay la necesidad de intervención activa. Y el versículo dice, siempre te ayudaré. El ayudar continuo de Dios que no tiene excepciones de etapa ni de circunstancia. Y en cada etapa hay la necesidad de sustento en el largo plazo del camino completo de esa etapa. Y el versículo dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El sustento que la diestra del poder y la fidelidad de Dios garantiza independientemente de cuál sea la etapa del camino. Quiero hablarte también de lo que hay entre las etapas. Porque la vida no pasa de la juventud a la madurez a la vejez en saltos claros. Hay periodos de transición que tienen sus propios miedos característicos. Los miedos de quien ya no es completamente joven pero que todavía no llegó a la madurez que esperaba. Los miedos de quien ya no puede hacer todo lo que hacía en la madurez pero que todavía no está completamente en la vejez.
Esas transiciones entre etapas tienen frecuentemente la cualidad de la desorientación. El mapa que funcionaba para la etapa anterior ya no funciona completamente, pero el mapa de la siguiente etapa todavía no está disponible en su totalidad. Y en esa desorientación el miedo y el desmayo tienen sus propias formas que las 4 promesas del versículo también abordan con la misma efectividad. No temas en la transición porque yo estoy contigo también en el territorio sin mapa completamente definido. No desmayes en la transición porque yo soy tu Dios que te esfuerzo también en los periodos donde la dirección no está completamente clara. Siempre te ayudaré incluyendo en los periodos de transición donde la ayuda es más difícil de identificar precisamente porque la forma que tomará todavía no es completamente visible. Y siempre te sustentaré incluyendo en los periodos donde el sustento necesario para el camino que viene todavía no ha sido completamente revelado en su forma. Quiero cerrar hablándote de la continuidad de Isaías 41:10 a través de todas las etapas. Porque hay algo que las 4 promesas del versículo tienen que trasciende completamente la etapa específica en que se encuentre quien las recibe. Las 4 promesas no cambian con las etapas. El contenido de la presencia de Dios que promete estar contigo es el mismo en la juventud y en la madurez y en la vejez. No una versión reducida de la presencia para las etapas donde el miedo es menor y una versión completa para las etapas donde el miedo es mayor. La misma presencia plena en cada una. El esfuerzo que Dios promete dar no disminuye con las etapas. No hay una etapa de la vida donde el que te esfuerzo del versículo entrega menos que en otras. La fuente del esfuerzo es el Dios que no se agota y por lo tanto el esfuerzo que puede dar no tiene la disminución que tienen los recursos que se agotan. El ayudar continuo no tiene periodos de suspensión entre etapas. Él siempre cubre las transiciones tanto como las etapas mismas. Y el sustento con la diestra de la justicia de Dios es el mismo en el inicio del camino y en su final. La mano que sostiene al joven que da sus primeros pasos es la misma que sostiene al anciano en el paso final. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que esas 4 promesas sean recibidas hoy en la etapa específica de tu vida con la especificidad que los miedos y los desmayos de esa etapa requieren. No como un versículo general que se aplica de la misma manera a todos. Como la declaración del Dios que te conoce en tu etapa específica, que conoce los miedos específicos que esa etapa produce y que diseñó cada una de las 4 promesas con la profundidad suficiente para llegar exactamente donde esos miedos viven. Que el Dios de Isaías sea tu certeza más firme en cada etapa del camino que te queda por delante. Amén.